Pues cuentan de un policía de tráfico que vio a un conductor haciendo maniobras muy extrañas, lo detuvo, lo mandó parar en el arcén y cuando el hombre baja del coche apenas se sostenía de pie, no podía ni guardar el equilibrio. Tampoco conseguía hablar, no vocalizaba, no se le entendía bien y apestaba a licor. Entonces el policía le dice que le va a tener que realizar la prueba de la alcoholemia. Y el conductor responde, ¿todavía duda que estoy borracho? Entonces, cuando alguien está ebrio, se nota, ¿verdad? Cuando alguien está lleno de vino, cuando está completamente ebrio, se nota. Aunque lo intente disimular, no puede. Sus consecuencias son visibles para todo el mundo, excepto que los que están alrededor también estén ebrios. Pero si estás sobrio, lo puedes notar. Y la pregunta que tenemos que respondernos hoy, o que el pasaje que vamos a estudiar responde, es si cuando estamos llenos del Espíritu Santo, también se nota. Si nosotros lo notamos, o si otras personas a nuestro alrededor pueden notarlo. Y yo creo que la respuesta es afirmativa, pero vamos a mirarlo en el pasaje, en Efesios capítulo 5, con lo que yo he llamado la prueba de los gerundios. El apóstol Pablo nos va a ofrecer distintos verbos en gerundio que responden a esta pregunta de cómo es cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, versículo 19. Vamos a leer el 18 también. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y estas son las consecuencias de ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que quisiera preguntaros es si consideráis importante saber si estamos llenos del Espíritu, si es algo práctico, si es algo necesario, si debemos saberlo o no. ¿Qué pensáis? ¿Es necesario? Vale. ¿Y hay alguna razón que se os ocurra por la cual es necesario? Ah, muy bien. Eso es una buena cosa, lógica, ¿no? Si no sabes qué te falta, ¿cómo vas a buscarlo? Muy bien. Yo he pensado también algunas razones por las cuales creo que es importante saber si estamos o no llenos del Espíritu. Y el pasaje de hoy nos va a ayudar a saberlo, ¿no? La primera es porque ya lo hemos visto muchas veces. La vida cristiana es la vida en el Espíritu. Luego, si no estás lleno del Espíritu, no puedes vivir la vida cristiana. Es imposible. Ya consideramos en el anterior estudio que el tipo de vida que aquí se nos está planteando, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, es un tipo de vida que excede nuestras capacidades y que excede nuestras fuerzas. Es la clase de vida que viene directamente de Dios, de Cristo Jesús, a nosotros por su Espíritu. Por tanto, saber si estamos llenos del Espíritu es tan importante como saber si podemos vivir la vida cristiana. Es lógico, ¿no? Segunda cuestión, ¿por qué es importante? Porque podemos creer que estamos llenos del Espíritu cuando en realidad no lo estamos. ¿Habéis pensado esto? Quizás por ideas equivocadas en cuanto a qué es estar lleno del Espíritu. Hay personas que piensan que si son capaces de hablar en otras lenguas, entonces están llenos del Espíritu. Y te ponen como ejemplo el pasaje que ya consideramos de aquel Pentecostés después de la resurrección, ¿no? ¿Qué pasó? Que el Espíritu Santo vino sobre ellos y ¿cuál fue la manifestación? Que podían hablar en otras lenguas, que eran desconocidas para ellos. Entonces ellos piensan, pues ahí está la demostración. Si tú puedes hablar otras lenguas, entonces estás lleno del Espíritu. Pues vamos a ver si es uno de los temas que menciona Pablo hoy o no, ¿no? Otra cuestión, pues si estás lleno del Espíritu tienes poder. Tienes poder para hacer señales, tienes poder para hacer grandes prodigios, tienes poder para emitir profecías o para hacer ejercer cualquier otro tipo de don carismático. Pero es interesante que el Señor Jesús, hablando de aquellos que en su nombre echaban fuera demonios y que hacían grandes prodigios y señales, no solamente dijo que no estaban llenos del Espíritu, sino que dijo, apartaos de mí porque no os conozco. Por tanto, esta serie de capacidades o de poderes o de carismas no demuestran necesariamente que estamos llenos del Espíritu. Por tanto, saber si estamos llenos del Espíritu es importante en línea a lo que vamos a ver hoy. ¿Qué más? Porque os diría que saber que estamos llenos del Espíritu, ¿por qué? Por las manifestaciones que vamos a ver aquí, que vamos a desarrollar, es algo que nos da gozo. Nos da gozo ver o comprobar que nuestra experiencia cristiana está siendo la que la Biblia afirma que debe ser. ¿No es así? Cuando a pesar de cómo somos, a pesar de nuestras debilidades y contradicciones, podemos ver reflejada en la palabra de Dios lo que nos está pasando, entonces cobramos ánimo y decimos, mira, a pesar de todo el Espíritu Santo está obrando en mí.
Y espero que recibamos hoy ese ánimo por lo que vamos a ver después. Y también, y este es un punto muy importante, para comprender, es importante saber si estamos llenos del Espíritu, para comprender cuál sería el origen de muchos de nuestros problemas y de los problemas ajenos. ¿Qué quiero deciros? Pues que si fallamos en el diagnóstico, fallaremos en el tratamiento. ¿Y qué sucede? Que muchas veces como cristianos no tenemos ganas de venir a la iglesia, no tenemos ganas de leer la palabra, no tenemos ganas de alabar al Señor, tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas en el trabajo. ¿Y qué buscamos? Soluciones y soluciones aquí y allá, viendo qué recurso, qué remedio nos puede ayudar a solventar todo eso, cuando no estamos entendiendo cuál es la base de todo esto, que no estamos llenos del Espíritu. Y si no estamos llenos del Espíritu, vienen las consecuencias en todas estas áreas. Y esto es aplicable también a otras personas. ¿Qué sucede? Que esto a veces, de tan sencillo que es, nos ofende, ¿verdad? Nos parece que nuestros problemas son mucho más graves, que la solución a nuestros males tiene que ser más elaborada. Me acuerdo un poco de Naamán, ¿no? Cuando le dicen, vete y báñate en el Jordán 7 veces. Y se ofende. Dice, pero hombre, yo esperaba que el profeta hiciese una gran cosa, una gran ceremonia, y entonces en medio de esa parafernalia, yo recibir sanidad, ¿no? Pero que me bañe 7 veces. A veces, grandes problemas tienen una base o un fundamento muy sencillo. Y es que si nos hemos apartado de la influencia del Espíritu, ¿qué esperamos cosechar? Es algo obvio, ¿no? Por estas razones creo que es importante que entendamos a la luz del pasaje de hoy si verdaderamente estamos llenos del Espíritu. Y si descubrimos que no lo estamos, volvamos al origen, volvamos al principio de todo, volvamos al fundamento, volvamos a depender de Él para poder vivir como estamos llamados a vivir, ¿no? Ahora, os hablaba de los gerundios, de esos tiempos verbales impersonales que están aquí descritos y que veis, dice versículo 19, hablando, nuestra conversación, dice cantando, dice alabando, alabando que es gerundio, ¿no? Dando gracias, que es gerundio también. Y en nuestra versión, en la Reina Valera, dice el versículo 21, someteos unos a otros. ¿Eso es gerundio? No, no es gerundio. Pero no es una traducción adecuada. La mejor traducción, la que tiene la Biblia de las Américas, diría sometiéndoos unos a otros, también un gerundio. ¿Qué quiere decir eso? Que el versículo 21, a pesar de cómo lo divide la Reina Valera, y a pesar de que tiene relación con lo que va a decir después, es una consecuencia evidente de ser lleno del Espíritu. Es otro gerundio. Aquel que es lleno del Espíritu tiene una actitud sumisa, una actitud o una intención de someterse a otros. Y por eso lo vamos a considerar también hoy. Ahora, fijémonos que de los 5 gerundios o 6 que vamos a ver, no sé, 4, 5, 6, los 4 primeros, son 5, los 4 primeros tienen relación con Dios. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo 19, hablamos de salmos, cantamos al Señor, alabamos al Señor, damos gracias al Señor, tienen que ver con Dios. Y el último, el del versículo 21, tiene que ver con el prójimo. Y esto es importante porque esa consecuencia o las consecuencias de ser lleno del Espíritu tienen que ver con Dios, pero tienen que ver también con el prójimo. Es algo que vamos a considerar a continuación. Y como dije la semana pasada, durante mucho tiempo he considerado que los versículos 19 al 21 presentaban delante de nosotros los requisitos, lo que hay que hacer para ser lleno del Espíritu. ¿Os acordáis? Pero consulté con varios teólogos más sabios que yo y ellos dicen que no, que estas son las consecuencias. No es lo que hay que hacer para ser lleno, sino lo que sucede cuando somos llenos. Ahora, lo he estado pensando un poco más detenidamente y me reafirmo en mis palabras. Creo que son las consecuencias y que al mismo tiempo contribuyen a seguir llenándonos del Espíritu. ¿Por qué? Pues os voy a poner un ejemplo. Cuando una persona llena del Espíritu alaba a Dios, esto contribuye a llenarlo más del Espíritu. ¿No es cierto? Cuando una persona llena del Espíritu se congrega con sus hermanos para escuchar la palabra, esto contribuye a llenarlo más del Espíritu. Por tanto, son realidades que se retroalimentan. En la medida en que las consecuencias del Espíritu se manifiestan en nosotros o fluyen en nuestra vida, esto contribuye a su vez a llenarnos más del Espíritu. Si no estáis de acuerdo, me lo decís después en el coloquio y lo discutimos. Vamos a considerar entonces lo primero, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿A qué se refiere Pablo con esto de hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales? Pues vamos a considerar un par de cosas que no significa esto, ¿no? No significa que tengamos que hablar como si nos hubiésemos tragado una Biblia.
¿no? Que todas nuestras expresiones tengan que tener un formato bíblico. Sabéis que algunos creyentes hablamos el idioma Reina Valera. Y, por ejemplo, si tenemos reuma, decimos, ay, contar puedo todos mis huesos, ¿no? O si llamas al telefonillo y alguien te dice, ¿quién? Dices, he aquí estoy a la puerta. Abre, ¿no? Y cenaré contigo. Entonces, no se trata de acoplar el lenguaje evangélico a todas nuestras conversaciones, hablar en Reina Valera, ¿no? Tengo un amigo que cuando me manda un WhatsApp me dice gracia y paz. Digo, ay, casi digo el nombre, no, pero digo, hombre, que estamos en el siglo XXI, ¿no? No es necesario que tengamos una manera de hablar cervantina para ser espirituales o para estar llenos del Espíritu. Entonces hay algunas personas que confunden esto, ¿no? Y piensan, el que está lleno del Espíritu habla utilizando citas bíblicas continuamente. Y esto puede ser divertido, pero no es una señal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede estar en nuestros labios y ausente de nuestro corazón. ¿Y de qué aprovecha eso? ¿Eso es una señal de estar lleno del Espíritu? No. No es el lenguaje piadoso, sino el corazón tocado por la gracia, ¿no? Lo que tenemos que buscar. Vale. Tampoco significa que una persona llena del Espíritu no pueda hablar de otra cosa que no sea la Biblia. No puede hablar de política, no puede hablar de arte, no puede hablar de ciencia, no puede hablar de cualquier otra cosa. No, no significa esto. Una persona espiritual puede mantener conversaciones sobre otros temas. Sí es cierto que la palabra de Dios tiene que gobernar su mente y sus pensamientos y que todas las conversaciones tienen que ir sazonadas con sal para dirigirlas a algo provechoso, es cierto, pero un hombre espiritual y una mujer espiritual puede hablar de cualquier tema y puede relacionarse con las personas en una amplitud de temas, no necesariamente estrictamente hablando de temas bíblicos, ¿no? Como digo, si no estamos de acuerdo en algo, tomad nota y en el coloquio lo repasamos. Ahora, entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decirnos Pablo positivamente en cuanto a hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales? Y os propongo buscar en 1 Corintios 14 un texto que creo que da luz a este otro. Sabéis que esto es un principio básico de la interpretación, ¿no? Cuando quieres entender lo que dice un texto, que no te queda suficientemente claro, consulta en otro paralelo y te puede ayudar. Dice 1 Corintios 14:26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es decir, cuando los creyentes se reúnen para edificarse mutuamente y tienen salmo. Es verdad que aquí menciona otra serie de cuestiones que nuestro texto no menciona, por tanto nos vamos a ceñir a lo que dice nuestro texto, ¿no? Ahora, es muy interesante para mí, y espero que lo sea para vosotros, pensar en qué entienden la mayoría de los cristianos del mundo que es ser lleno del Espíritu. ¿En qué se manifiesta ser lleno del Espíritu? Y como he dicho ya, muchos te van a decir en que puedes hablar en lenguas, en que puedes hacer prodigios, en que puedes hacer grandes señales. Pero mira lo que nos está diciendo Pablo. El que está lleno del Espíritu es uno que desea reunirse con sus hermanos para escuchar la palabra de Dios. ¿No es asombroso? ¿Qué contraste, ¿no? ¿Cómo nos está centrando Pablo en la sencillez, en la manifestación, en la sencillez de la manifestación de la llenura del Espíritu? El que es lleno del Espíritu desea reunirse con sus hermanos para escuchar la palabra de Dios. A mí me parece algo maravilloso, ¿no? Uno esperaría señales más contundentes, más aparatosas, y no algo tan sencillo y que nos puede dar tanto ánimo, ¿no? Por tanto, las personas llenas del Espíritu no buscan aislamiento, no buscan recogerse sobre sí mismas y aislarse de otros, no, buscan comunión, buscan tener trato con su comunidad, con la congregación. Atesoran la posibilidad de estar con otros creyentes. Fijaos, otro pasaje interesante en Hechos, capítulo 9, nos relata Lucas lo que sucede a continuación de la conversión de Saulo, de ese perseguidor implacable de los fariseos. Perseguidor de los fariseos que perseguía a la iglesia, quiero decir. Hechos capítulo 9, versículo 26, y anteriormente ya ha dado algunas señales de cómo fue la conversión de Saulo, pero me interesa este versículo en concreto, porque cuando Saulo llega a Jerusalén, trata de juntarse con los discípulos, pero todos le tienen miedo, ¿no? Porque dicen, uy, este es el que nos perseguía, el que nos ponía en la cárcel, el que intentaba acabar con el nombre de Cristo, ¿no? Y ahora busca reunirse con nosotros. Pero ¿veis la enseñanza en positivo? Anteriormente dice que Saulo fue lleno del Espíritu, no recuerdo el versículo en el que lo dice, lo he leído antes.
En el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones claras de este hombre que ahora está lleno del Espíritu Santo es que busca a otros discípulos, busca reunirse con otros creyentes, busca tener comunión con sus hermanos y hermanas en la fe. ¿No es maravilloso? Pues depende. Si tengo ganas de ver a mis hermanos, sí, es maravilloso. Si no, algo va mal ahí, ¿no? Algo está mal. He oído muchos argumentos de personas que aportan como razón para no congregarse, ¿no? Alguna es, bueno, es que los cristianos son unos hipócritas. O es que los cristianos tienen muchos defectos. O es que me han defraudado. Iba a una iglesia, pero allí me defraudaron. O es que mira lo que dice el otro. O es que mira lo que piensa este. Mirad, cuando la persona no está llena del Espíritu Santo, solo ve personas y sus defectos. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, ve a sus hermanos y hermanas con los cuales debe escuchar la palabra y puede alabar al Señor. ¿Vemos la diferencia? Y todo lo hemos experimentado, ¿no? Temporadas en nuestra vida en que venimos a la iglesia todo nos fastidia, todo es molestia, todo son críticas sobre cosas que no están bien. Y temporadas en las que por la gracia del Señor, llenos del Espíritu, entendemos que esa familia imperfecta de la cual nosotros formamos parte son nuestros hermanos y hermanas. Son parte del cuerpo como nosotros, son piedras de ese edificio del que todos formamos parte, de ese templo en el cual habita el Señor. Y qué diferente es esto, ¿verdad? Ahora, claro que las personas me van a decepcionar. Claro que en algún momento vamos a tener dificultades. Pablo no lo ha ocultado. ¿Os acordáis que ha dicho que seamos misericordiosos unos con otros? Que nos perdonemos unos a otros. ¿Cómo? Pues como Dios nos perdona a nosotros en Cristo, si contamos con eso. Pero el que es lleno del Espíritu, el que está lleno del Espíritu, entiende que el propósito de Dios y que el beneficio de congregarse con sus hermanos va mucho más allá de esos errores o problemas que todos tenemos. No me resisto a leeros una pequeña porción del comentario de Martyn Lloyd-Jones que estoy siguiendo también en esta sección, de su libro La vida en el Espíritu. Dice así, hablando de este tema. Dice, por supuesto, los cristianos anhelan la compañía de los otros. Y mirad lo que dice. Si no le gusta la compañía de otros cristianos, yo no veo que usted pueda ser un cristiano. Rotundo, ¿no? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Está citando al apóstol Juan en su primera carta. ¿Acaso hay alguna cosa en la tierra comparable a la reunión con otros cristianos? Yo sacrificaría cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerme por pasar 5 minutos con un santo. ¿Y qué es lo que puede ofrecer el mundo tomando lo mejor que tiene si uno lo compara con el compañerismo con otros cristianos? Nada se compara al compañerismo con mentes bondadosas y cristianas, al compañerismo de los hijos de Dios reunidos, hablando entre ellos sobre la gran liberación y sobre la nueva vida y bendita esperanza que está delante de ellos, hablando del hogar celestial, de la gloria venidera, conviviendo en felicidad, enfrentando juntos los problemas, ayudándose unos a otros, fortaleciéndose mutuamente y estimulándose el uno al otro. Esa es la alegría de los cristianos que viven en comunidad en la vida de la Iglesia. Y te propongo lo siguiente, querido y querida. Si ves así a la Iglesia, estás lleno del Espíritu. Si, como te he dicho antes, solo ves hipócritas y gente imperfecta que te molesta más que ayudarte, a lo mejor el problema está en tu ojo. Y es algo para recapacitar, ¿no? Ahora, es preocupante entonces esto, cuando alguien dice que es cristiano y no quiere reunirse con otros cristianos o lo hace con fastidio. Es preocupante cuando alguien dice que es cristiano y no distingue la compañía de los impíos de la compañía de los santos. Es algo preocupante. Es algo que tenemos que pensar, ¿no? en nosotros mismos. La comunión con otros cristianos es gozosa, siempre y cuando no seamos nosotros el centro de esa comunión. Y mirad, volvemos a nuestro texto. ¿Para qué nos reunimos y para qué hablamos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales? Para cantar y alabar al Señor en nuestros corazones. ¿Veis? No somos nosotros el tema de las reuniones, no son nuestros asuntos, no es nuestra vida, no es nuestra persona lo que está en el centro de nuestras reuniones. Es alguien mayor,
Es alguien en quien está el gozo con mayúsculas. Es alguien que centra nuestros pensamientos. Es alguien que acapara nuestra esperanza. Es alguien en el que está puesta toda nuestra confianza. Es el Señor Jesucristo. Y por eso nos reunimos, ¿no? Entonces, quiero que notemos también en este aspecto que ser llenos del Espíritu implica adoración. No solo nos reunimos para hablar, no solo hacemos un ejercicio intelectual en torno a este libro, hacemos un ejercicio del corazón. Dice adorando, alabando y cantando a Dios en vuestros corazones. Por tanto, nos reunimos para abrir nuestros corazones o derramar nuestros corazones delante de aquel que nos ha amado hasta la muerte. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque hay personas que saben mucho acerca de Dios, pero no nos reunimos para saber más acerca de Dios. Nos reunimos con el conocimiento de Dios que afecta al corazón, con ese conocimiento de Dios que da el Espíritu Santo, por medio del cual Dios y las cosas de Dios se revelan ante nosotros como realidades maravillosas, ante las cuales nos expresamos en adoración. Yo diría que una de las señales más claras de que una persona ha pasado de muerte a vida, aparte de que se reúne, como estamos diciendo, aparte de que tiene hambre y sed de la palabra, es que adora a Dios. ¿Conocéis esa inscripción muy antigua de alguien que se está burlando de un cristiano y pone Alexámenos adora a Dios y dibuja a un crucificado con la cabeza de un asno? Y al tal Alexámenos arrodillado delante de esa bueno, una burla cruel de tantas que conocemos, ¿no? Pero me interesa que notéis eso. ¿Qué percibe la gente escéptica acerca del cristiano? Que adoramos a Dios. Y aquí digo yo lo siguiente. Antes decía Martín en confianza, decía que si no te gusta reunirte con otros cristianos, no eres cristiano. Yo digo que si no adoras a Dios, no eres cristiano. Porque ¿qué es ser cristiano sino ser un adorador del único Dios verdadero? No ya de la creación, no ya de otros dioses, del único Dios verdadero. La adoración está en la esencia, en el ADN de lo que es el cristiano. Ahora, no hay fe verdadera si no hay adoración. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede presentar delante de ti a Cristo crucificado? ¿Cómo se puede presentar delante de nosotros al Hijo de Dios hecho carne para tomar sobre sí mismo nuestros pecados y para dejarlos clavados en aquella cruz? Y que tus rodillas no se doblen y tu lengua no adore a ese Señor. Eso es imposible. Se predica delante de ti que Cristo ha sido crucificado para el perdón de tus pecados y no adoras, el Espíritu Santo no está obrando. Tienes a lo mejor un entendimiento mental, pero el Espíritu Santo no está obrando. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo nos revela la magnitud, nos revela la gloria que hay en Cristo crucificado, solo podemos adorar. No hay otra opción. No hay otra forma. Ahora voy a decir otro asunto práctico en cuanto a esto. Hay algunas iglesias, muchas iglesias, que consideran la alabanza como una preparación del corazón para escuchar la palabra. ¿No es así? Es decir, llegamos, cantamos unos cuantos himnos, nuestro corazón se calienta un poco y entonces parece que ya es como el que va a hacer ejercicio, ¿no? Calienta un poco y ya está en condiciones de hacer un esfuerzo. Pues esto es como que cantamos unos himnos y ya estamos en condiciones de escuchar la palabra. Pero mirad que aquí el orden que ha establecido Pablo es el contrario. Primero vienen los salmos, primero escuchamos la palabra, primero escuchamos la verdad de Dios. Y esto es lo que nos lleva a la adoración. ¿Veis el orden? La verdadera adoración no es un estado de ánimo que nosotros alcanzamos humanamente. No es un grupo de alabanza formidable que nos pega un concierto en condiciones y que nos pega un subidón de ánimo. No, la verdadera adoración es la respuesta en el espíritu que tú y yo damos ante la predicación de la palabra. Ante la verdad de un Dios que se revela a nosotros por medio de las Escrituras y que solamente si estamos siendo influidos por el Espíritu Santo, solamente podemos responder con adoración. Y qué hermoso es experimentar esto los domingos y los viernes. Qué hermoso es que se abra la palabra de Dios y escuches la predicación y tu corazón esté adorando. ¿Y sabes qué es más hermoso todavía? Que si te pasa eso, no es porque eres una chica genial o un chico majete, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti y te está llenando. Qué gozo es esto. Ahora, un punto más sobre este aspecto de la adoración. Y es que la adoración cristiana para el escéptico es incomprensible. ¿Y sabéis qué pasaje me venía a la mente?
Cuando Judas vio a María, aquella mujer que compró un perfume de gran precio, de nardo creo, ¿no? Y lo derramó a los pies de Jesús con tanta dulzura, con tanto amor, con tanta pasión, porque estaba agradecida, porque sentía y sabía que el Señor había perdonado sus pecados. ¿Sabéis qué pasó cuando Judas vio aquello? Se ofendió. Aquello le molestó, le irritó, dijo, ¡qué desperdicio! Esto se podía haber vendido a los pobres, haber vendido y haber ganado dinero para dar a los pobres. Y aclara el evangelista, no es que a los pobres le importasen ni un bledo, es que él llevaba la bolsa y sustraía. Pero ¿qué quiero presentaros? Quiero presentaros el hecho de que este mundo no puede comprender que tú y yo adoremos a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no los ha alumbrado, no los ha mostrado a ellos quién es el Señor de la gloria. Sus ojos están ciegos, están velados, tienen un velo sobre ellos y no pueden comprender quién es Cristo Jesús. Pero todos aquellos que por la gracia de Dios hemos sido alumbrados y estamos siendo alumbrados por el Espíritu Santo para comprender quién es Cristo Jesús, solo podemos responder de una manera, derramando nuestra vida a sus pies, en adoración. Hay un gerundio más, un gerundio interesante. Dice, dando gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta paralela de Colosenses une esta acción de gracias a todo lo que hacemos. Es como si Pablo quisiese decir que tenemos que tener una conciencia de que todo lo que hacemos lo hacemos gracias a Dios y para Él, ¿no? Vivimos porque Él lo permite y vivimos para su gloria. Por eso en Colosenses lo une. Ahora, yo veo algo en nuestro texto que es interesante, ¿no? Aquel que está lleno del Espíritu Santo puede ver cómo Dios, en su providencia, organiza todas las cosas de nuestra vida para nuestro bien. El que no está lleno del Espíritu Santo, lo único que hace es quejarse. Se queja por esto, se queja por lo otro, porque esto me ha salido mal, voy a una entrevista de trabajo, no me cogen, voy a otra, tampoco me cogen. Como le decía a mis hijos, compro un circo y me crecen los enanos. Es una expresión desafortunada, pero sabéis lo que quiero decir, ¿no? Esos momentos de nuestra vida en que nos quejamos por todo, en que todo está mal, en que nos preguntamos, ¿pero dónde está Dios? ¿Pero es que se ha olvidado de mí? ¿Es que me ha abandonado a mi suerte? No, la persona llena del Espíritu no es que tiene una vida feliz en la que todo le sale bien, no, es que en todas las cosas y en todas las circunstancias puede ver la mano de Dios. Y puede decir por fe, yo no entiendo por qué esto me ha salido mal, pero creo que Dios lo va a usar para mi bien. Eso solo lo puede hacer una persona llena del Espíritu Santo. Una persona que confía que Dios, como Padre bueno, no va a permitir en tu vida nada que no tenga una finalidad buena. Porque por el Espíritu Santo tenemos en nosotros el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y no solo clamamos Abba Padre, sino que creemos que Dios es un Padre bueno como no hay otro. Y que no va a permitir en nuestra vida nada que no tenga un fin bueno. Ahora, cuidado. No estoy diciendo que Dios no va a permitir nada doloroso. No estoy diciendo eso. Dios va a permitir cosas dolorosas. Lo sabemos. Pero hay un propósito detrás, sabio. Hay un propósito bondadoso que quizás ahora no podemos comprender, pero que en algún momento podremos experimentar. Y por el Espíritu Santo lo creemos. Espero que nos esté hablando el texto como a mí, ¿no? Al final, saber si estamos llenos del Espíritu es muy práctico. ¿Me apetece ir a la iglesia? ¿Me apetece estar con otros hermanos? ¿Me apetece hablar con ellos de la palabra y ser consolado y ser edificado por ellos y recibir de ellos ánimo y consolación? ¿Me apetece adorar a Dios? No es tanto si me apetece, es brota de mi ser adoración a Dios cuando escucho su palabra. Soy agradecido y veo su mano bondadosa paterna en todas las cosas de mi vida, aun en las que salen mal. Son cosas muy prácticas, hermanos. Muy prácticas. Y vamos entonces con esta otra que tiene que ver más con el prójimo, ¿no? Este último gerundio, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y aquí es donde veo cómo el apóstol Pablo ha sido muy ingenioso al establecer esta comparación. No seáis llenos de vino, en lo cual hay disolución. Si algo tiene una persona ebria, es que es incontrolable. Lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Por desgracia, a veces cerca de nosotros. Una persona en estado de ebriedad es incontrolable. No se le puede controlar por las buenas, porque
hace y dice y piensa lo que se le antoja. Y es muy difícil hacer vida de él, ¿no? Entonces, para controlarle, pues hay que utilizar fuerza y ahí es donde viene el morado de los ojos y otras cosas que leemos en Proverbios, ¿no? Pero fijaos el contraste. Alguien lleno de vino es ingobernable, pero alguien lleno del Espíritu es dócil, es apacible, es humilde, es tierno, se sujeta, se sujeta a los demás. Y esta sí que es una prueba dura, ¿eh? ¿Estoy yo lleno del Espíritu en mis relaciones con los demás? ¿Trato a los demás con la ternura y con la dulzura de Cristo? ¿Aprecio sus opiniones? ¿Considero sus sentimientos? ¿Me importa lo que viven y lo que piensan? Cuando abren la boca, ¿escucho lo que dicen? ¿O no espero a que acaben para contradecirles y decirle, no, lo correcto no es lo que piensas tú, es lo que pienso yo? Una persona llena del Espíritu tiene en alta estima a sus hermanos y hermanas, en primer lugar. Y por supuesto, a toda forma de autoridad. Esto no se limita al círculo de la Iglesia. Ahora, os propongo que hay un aspecto general en el que todos nos debemos someter los unos a los otros y hay unos aspectos particulares que Pablo va a detallar después. ¿Qué quiero decir? Pues que las esposas deben estar sujetas a sus maridos, los hijos deben estar sujetos a sus padres y los criados deben estar sujetos a sus amos. Esas son las situaciones particulares. Pero en términos generales, todos debemos tener esa actitud los unos hacia los otros. ¿Y cómo cambia esto las relaciones? ¿Cómo cambia para una mujer saber que se tiene que sujetar a su marido cuando su marido tiene una actitud dócil y sumisa hacia ella? Mucho más fácil, ¿no? Lo hace todo mucho más fácil. Claro, esto cambiaría todo, cambiaría todas nuestras relaciones. Mucha gente dice, si todos tuviésemos una actitud más mansa unos hacia otros, la actitud del sermón del monte, si cuando alguien nos hiere una mejilla pusiésemos la otra, si cuando alguien nos pide llevar una carga durante 1 milla la llevásemos durante 2, este mundo sería un lugar diferente. Claro que sería un lugar diferente, sería maravilloso. El problema es quién hace eso. ¿Quién tiene en su naturaleza, quién tiene la inclinación de sujetarse a otro? Y más aún cuando le está pidiendo algo injusto. Sabéis que en tiempos del Señor Jesús, bajo la dominación del Imperio Romano, era legal que un soldado romano te obligase a llevar una carga 1 milla. Por eso Simón de Cirene tiene que llevar la cruz del Señor durante 1 milla. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos, a ti y a mí, nos está diciendo, cuando alguien te pida algo bajo una ley abusiva, ve más allá. Sé sumiso, sujétate. Y claro que esto cambiaría el mundo. El ser humano dejaría de ser un lobo para el ser humano. Las relaciones serían diferentes. El problema es que nadie puede vivir así porque no hay nada más contrario a la naturaleza humana que esta actitud. Esta es la actitud del Espíritu de Dios para quienes están llenos de ese Espíritu. Y os tengo que confesar, hermanos, que de todas las cosas que hemos visto hoy, para mí no hay una piedra de toque tan dura como esta. El hecho de saber que el Espíritu está llenándome cuando yo os considero de esta manera. Creo que es la cima de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ahora, esta, como digo, es la causa de todos los problemas del ser humano. Nadie renuncia a lo suyo. Nadie considera sus opiniones inferiores a las de otro. Nadie está dispuesto a ceder sus derechos. Nadie está dispuesto a dejar pasar lo que es suyo por el bien de otro. ¿Cuál es el origen de los conflictos entre nosotros? Nuestras pasiones, que somos incapaces de gobernar. Nuestras pasiones nos gobiernan. Y porque nuestras pasiones nos gobiernan, hay guerras entre nosotros. Y las guerras entre países no son diferentes. Las guerras entre personas tienen este germen en común, pero las guerras entre naciones son lo mismo. Es la misma raíz. El problema del ser humano es doble. Es que no se ha sujetado a Dios, y porque no se ha sujetado a Dios, somos incapaces de sujetarnos los unos a los otros. Esta es la tragedia del ser humano. Y esta es la causa por la que este mundo es como es. Y esta es la causa por la que el trabajo y por la que la sociedad es una competencia despiadada en la cual sobreviven los más fuertes o los más favorecidos y los demás se hunden en la miseria. Este mundo no va a cambiar si no es cambiado por el Espíritu de Dios. Y Dios va a cambiar este mundo ciertamente.
y ha empezado a hacerlo en todos aquellos que han creído el Evangelio y que han recibido ese Espíritu. Este mundo va a cambiar porque Dios está cambiando personas como tú y como yo. Y un día la tierra será llena de su gracia. Y los que no se someten a su Espíritu serán quitados de en medio. Y los mansos heredarán la tierra. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener entre nosotros si estamos llenos del Espíritu de Cristo? Pues la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Filipenses capítulo 2, y vamos a terminar con esta lectura. Y espero que terminemos adorando, porque el pasaje que voy a leer es para adorar. Filipenses capítulo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, fijaos, si hay alguna comunión del Espíritu entre nosotros, si hay algún afecto entrañable que es consecuencia de esa comunión, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Pero Pablo, qué bonito es esto, pero ¿cómo vamos a hacer eso, Pablo? ¿Cómo esperas eso de gente como yo? Y dice, bueno, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No se despojó de su deidad, se despojó de los derechos y de las prerrogativas propias de su deidad. ¿Cómo lo hizo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que para vivir de una manera dócil, mansa, tierna, sometiéndonos unos a otros, tenemos que tener la actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a tener tú y yo la actitud que hubo en Cristo Jesús? Solo hay una forma, por el Espíritu que viene de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, ¿cómo saber si somos llenos del Espíritu? Y esto es importante porque si no somos llenos del Espíritu, no podemos vivir en absoluto la vida cristiana. Pues lo tenemos aquí, la prueba de los gerundios. ¿Están estos gerundios en mi vida? Si están, te invito a dar gracias a Dios. Lo vamos a hacer a continuación. Y gloria a Dios, porque esta no es tu obra, no es mi obra, es la obra de Dios. Si no están, tienes que volver al principio. Y el principio es reconocer delante de Dios que estamos tratando de vivir una vida que es demasiado elevada para nosotros, que lo tiene que hacer Él en nosotros, que nos perdone nuestra presunción, que perdone la arrogancia de tratar de vivir lo que Dios espera de nosotros sin Él, que nos perdone y que nos dé su espíritu, que nos dé llenura, que nos dé plenitud por medio de su espíritu. Y os recuerdo que la llenura del espíritu viene por la consideración del amor con que Dios nos ha amado en Cristo. Volver a las raíces, volver al principio, volver al Evangelio y humillarnos. Porque esta vida es la vida que Dios puede vivir en nosotros y no otra. Que el Señor bendiga su palabra.